The final point of Unit 3 is the Romanesque art and architecture. Now we're gonna learn about the general characteristics of the first European art. The main artistic style from the 11th to the 13th century was called Romanesque. It was the first medieval European artistic style. It had the following characteristics. It was a rural style of art, meaning that the majority of the works of art were situated in the countryside and small villages. The nobility and the church promoted these works of art. The main buildings were religious ones: chapels, small churches, monasteries, and cathedrals. El arte románico y la arquitectura. El principal estilo artístico del siglo XI hasta el siglo XIII se llamaba románico. Fue el primer estilo medieval europeo que se va a desarrollar. El siguiente va a ser el gótico. Hasta el momento en el que aparece el románico había diferentes estilos regionales, como el prerrománico asturiano, el prerrománico leonés o el carolingio de la zona de Alemania, pero no existía uno que fuese común a toda Europa. Esto va a cambiar precisamente en el siglo XI y una de las grandes vías de difusión que vamos a ver va a ser precisamente el Camino de Santiago. A partir del Camino de Santiago entra el románico en la península ibérica y a partir de él también se van a expandir ideas que se han desarrollado. Era un estilo rural porque la mayor parte de los edificios, de las obras de arte, se encuentran en zonas de campo, en zonas rurales, pequeños pueblos, ermitas en el medio del campo y otros lugares así. ¿Por qué? Bueno, ¿quiere decir esto que no se desarrolló también en las ciudades? No, lo que pasa es que las ciudades son centros dinámicos en los que muchas veces una iglesia románica se quedaba desfasada con gran rapidez y tenía que ser sustituida por un nuevo edificio más ostentoso de estilo gótico, de estilo renacentista o el que fuera en el momento en el que se decidiese hacer esa ampliación. Por ejemplo, las dos ciudades que tienen las catedrales más góticas de España, más famosas y más góticas de España, que son Burgos y León, originalmente tenían sendas iglesias románicas en el lugar donde se edificó posteriormente el edificio gótico, pero muy pronto la catedral románica se queda pequeña y se tiene que rehacer en un estilo mucho más grande, novedoso y espectacular como fue el gótico. Pero fue importante también en las ciudades, pero ya os digo que desaparece precisamente por eso, por esa necesidad de renovación. La iglesia y la nobleza van a promover estas obras de arte, pero los principales edificios van a ser los religiosos: capillas, monasterios y catedrales. Todavía no vamos a encontrar un arte laico como tal. Esto va a aparecer posteriormente en el gótico, donde se va a generalizar el uso y la aparición de edificios civiles, pero en el románico el 99% de las obras de arte van a ser religiosas. Romanesque style was started and spread by Cluniac monks and extended along the pilgrimage routes. The churches looked like fortresses due to their thick walls. Occasionally, they served as refuge when the population was under attack. The lack of windows made Romanesque churches very dark, which was considered more appropriate for worship. El estilo románico, como ya os he comentado antes, se va a expandir gracias a las rutas de peregrinación, como por ejemplo el Camino de Santiago o las rutas que llevan a Roma a través de todo el centro de Europa. Y va a ser desarrollado en la abadía de Cluny. Cluny es una ciudad que está en el centro de Francia y bueno, pues va a ser donde se impulse principalmente ese estilo. Las iglesias, como dice aquí, parecían fortalezas debido a los gruesos muros, ya que ellos no tenían unos conocimientos de arquitectura muy desarrollados, con lo cual a la hora de hacer estructuras de piedra tendían a construir muros muy gruesos y muy estables para sostener las bóvedas de arriba, ¿no? Las bóvedas de cañón que veis aquí, que estaban completamente construidas en piedra y que por lo tanto eran muy pesadas. Ese tipo de bóvedas tan pesadas exigían muros muy gruesos, en ocasiones reforzados por contrafuertes.
Veis aquí la imagen de la iglesia que os viene en el libro. Veis que los muros son muy gruesos. El centro de la iglesia está dividido en una nave, en tres naves, ¿vale? Una planta de cruz latina, porque invita a una cruz, y después el muro estaría reforzado por esos buttresses, por esos contrafuertes que ayudan a estabilizar el muro. La nave central, las iglesias románicas, ya os digo que estaban organizadas en tres naves, tres grandes pasillos, organizadas por pilares, ¿vale? O por columnas en su interior. La nave central estaba completamente cubierta por esa bóveda que veis aquí de cañón. En ocasiones también podían aparecer el cruce de dos bóvedas de cañón que se denominaba bóveda de crucería. Formaba como una especie de cruz. There are only a few small windows. La característica también muy importante de este tipo de edificios que los muros son muy gruesos, con lo cual las ventanas eran extremadamente pequeñas, ya que la mayor parte de la superficie del muro se tenía que conservar para sostener el peso de la bóveda. Los ábsides, que veis ahí, the apses, are semicircular and sometimes surrounded by other smaller ones. Esto lo vamos a ver mañana cuando vemos la tarea que vais a tener que hacer sobre el arte románico. Pero la mayor parte de las cabeceras de las iglesias, la parte donde se sitúa el altar, el ábside, the apse in English, eran semicirculares y en algunos casos si existía una girola que bordease el ábside por atrás. Había también absidiolos, unos ábsides más pequeños que normalmente se usaban como capillas. Lo que os dice aquí, la falta de ventanas, principalmente porque el muro se utilizaba como elemento de sustentación, hacía que las iglesias fueran muy oscuras, lo cual exigía muchas veces que hubiese gran cantidad de velas en el interior ardiendo constantemente, y aquel estado de oscuridad se consideraba más apropiado para el recogimiento de la que en aquel momento requería la oración. También es verdad que tanta vela ardiendo pues provocaba muchas veces incendios. Wow. Now the main characteristics of Romanesque architecture. The use of thick stone walls and a small number of narrow windows. The buildings were supported by buttresses, pillars built against exterior walls, and cylindrical columns and pillars on the inside. Bueno, lo primero que vamos a hablar son los elementos de sustentación. ¿Y cuáles son los elementos de sustentación de una iglesia o de un edificio románico, como es este caso? Y ya os digo que la mayor parte de las veces son iglesias. Bueno, pues primero los muros. Esta es la planta de la Catedral de Santiago de Compostela. Después de los muros que tendríamos, que nos dice aquí el libro, los contrafuertes, tenéis aquí buttresses. Estas marquitas que veis aquí, estos salientes, son los contrafuertes que ayudan a soportar el peso del muro. Y veis aquí estos puntos negros que hay por la iglesia, por toda la iglesia, son pilares, en algunos casos serían columnas si fuesen circulares. En este caso, como tienen formas poligonales, estaríamos hablando de pilares, ¿vale? Bueno, y veis que aquí estos pilares están organizados de una manera muy ordenada, ¿no? Lo primero, que están organizando el espacio interior en naves, y hay tres naves. ¿Veis aquí la lateral? La primera, una central más ancha y una tercera también lateral. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que las iglesias románicas, la mayor parte de las veces, se organizaban en tres naves. En otras, que era también muy común, en una sola nave, dependiendo del dinero que tuvieran a la hora de construir. Bien, esto se llama planta de cruz latina porque tiene uno de los lados más largos, ¿vale? Aquí veis que está formando como una cruz y esta sería la cabecera o ábside. Veis que estas naves que circulan por los lados se unen por aquí formando un pasillo de planta semicircular, ¿no? Esto es, este arco de aquí es lo que se llama la girola, ¿vale? Ambulatory in English. Va por detrás del altar, el altar se situaba aquí. En este caso, esto es una iglesia de peregrinación, se interesaba que
Durante las misas, para que los peregrinos no molestasen, se les invitase a circular por este pasillo, pasar por detrás del altar, donde se veneraban las reliquias del santo, del que fuesen, Santiago, San Pedro, el que tocase en aquel momento, y después abandonarse la iglesia por este otro pasillo. Bueno, aquí veis que en el ambulatorio, que pasa por detrás del altar, ¿no?, el presbiterio, donde se sitúa el altar, hay otras capillas más pequeñas. Estos son los absidiolos, que decimos en español, y que son capillas que bien podrían estar financiadas por el obispado o bien podrían también formar parte del patrimonio de una familia noble que tenía mucho dinero y quería ser enterrada allí. Pues hacían su capilla funeraria. También hay algunas en este lado. Y veis este brazo grande, ¿vale?, de aquí, de la cruz. Esto se llama el crucero. Normalmente solo tiene una nave, ¿vale? En el caso de la Catedral de Santiago de Compostela, como fue una de las más importantes de España, tiene 3. Pero esto ya quedaría básicamente explicado, ¿vale? El punto de la planta de la iglesia. Os lo voy a decir en inglés para que veáis también la forma de expresarlo en esa lengua. The floor plant, la planta de la iglesia, two-dimensional drawing of the building, was usually in the shape of a Latin cross, cruz latina, in which one arm, the transept, was shorter than the others. There was a longer arm, okay, the main arm, and then this is the transept, transepto, that was shorter than the others. The part where both arms cross was called the crossing. Este es el crucero, the crossing, cruce, ¿no?, en inglés, donde se encuentran las dos. Above the crossing, a tower was that was called the spire was built. La espira, crucero, cimborrio, como lo queráis llamar, se solía poner en el centro de la iglesia, ¿no? Un tipo de torre. Veis aquí que hay unos pilares más grandes para sostenerla, que se ponía en el centro. The columns and pillars divided the interior of the temple into aisles called naves. Las naves, ¿vale?, estos pasillos que veis aquí, están organizados por los pilares o por las columnas que hay situadas, bueno, pues por todos los puntos de la iglesia. There were usually 3 of them, the central nave and 2 lateral ones, although some churches contained more. At the end of the church was the apse containing the altar. This is the apse, esto es el ábside donde se situaba el altar. Occasionally, there was a passage called an ambulatory, which went around the altar. The semicircular recesses were called apses. Estos son los absidiolos colocados alrededor de la girola, ¿vale? And the facades of Romanesque churches, facades are these ones, there are 3. En este caso, la principal es esta. Veis aquí que hay como muros más gruesos. Esto indica la presencia de una torre. Aquí también habría otra, ¿vale? This is the portal, the main entrance, which were richly decorated doors, and 1 or 2 towers containing the belfry were built next to this. 2 torres que contenían normalmente los campanarios, las campanas, se situaban a los lados de la portada, ¿vale?, del pórtico, en este caso, como lo llamamos en español. Well, you can see here this reconstruction of this church, in which you can see a 3D rendering of this Latin cross plan with the buttresses, the barrel vault covering it, okay, and the groin vault. Siguiente aspecto, que me lo he saltado. Features from Roman art were used, which is where the name of this style comes from, such as semicircular arches. The buildings were covered by barrel vaults, groin vaults, and domes. Tipo de cobertura de las iglesias románicas se basaba en el arco de medio punto, ¿no?, este que veis aquí, el arco simple, semicircular. Al proyectar ese arco obtienes una bóveda. Esta es la bóveda de cañón. ¿Qué sucede cuando cruzas 2 bóvedas de cañón? Obtienes una bóveda de crucería, a groin vault. Y también en algunos casos más extraños podía haber una cúpula, una semicúpula. Bien, pues este es el Camino de Santiago. Con esto vamos a hacer algún trabajo ya mañana. Y ahora os voy a poner algunas preguntas para ver si habéis entendido el texto.